Ok, entonces, básicamente, les voy a mostrar un poquito cómo se maneja una página en MVC. Primero que nada, MVC, como dijo Mari Carmen, significa modelo vista controlador. Tiene su chiste, ¿eh? Pero tampoco no es nada del otro mundo. Aquí está. Ok. Se supone que se cuenta con un cliente, que es básicamente la computadora que va a hacer la petición de la página web. Este cliente va a mandar a llamar una página web, se va al servidor y lo primero que va a realizar va a ser una petición a un controlador. Este controlador se va a ir llenando conforme los datos vayan, bueno, conforme la vista llene este controlador otra vez. Este controlador va a hacer una llamada al modelo. El modelo hace una llamada a la base de datos para extraer los datos que se quieran requerir. Esta base de datos devuelve los datos al modelo. El modelo se encarga de organizarlos, de hacer lo que tenga que hacer sumas, contar, borrar, eliminar, modificar, mostrar, todo lo que tenga que hacer. Y estos mismos datos, por ejemplo, en caso de querer mostrar algo que se haya extraído de la base de datos, son mandados a la vista, por ejemplo. Llegan a la vista se encarga de generar lo que el usuario va a visualizar y se lo devuelve al controlador. Este controlador es en teoría lo que nosotros vamos a alcanzar a visualizar. Entonces, esto se lo regresa al cliente. Nosotros vamos a visualizar entonces un controlador llenado tanto por el modelo como por la vista. Bueno, más bien lo llena la vista. La vista se llena basado en los datos que se reciba del modelo. Les digo, está un poquito complicado aquí en este punto, pero al rato lo van a comprender un poquito más a fondo. Así miren, a grandes rasgos. Yo aquí tengo ya abierto un modelo MVC. Es un modelo MVC basado en PHP. ¿Sí? Todo está hecho completamente a mano. Si ustedes utilizan, por ejemplo, con ASP Visual, ya manejan que ustedes creen el proyecto MVC, automáticamente les genera las carpetas, les genera los archivos, les genera el núcleo, les genera básicamente todo. Pero, pues Visual, en lo personal no me gusta a mí ni Visual ni ASP. En primera porque los servidores de ASP son más caros que PHP. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, esto es un modelo MVC. Si ustedes se fijan, está lleno de carpetas. Esto viene a representar un framework. ¿Recuerdan qué es un framework? Sí lo vieron. Y un framework es como el Bootstrap. ¿Ok? ¿Y qué es un bootstrap? El Bootstrap te da ya todo el diseño o toda la interfaz de alguna página para que tú puedas entrar y editarla. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un framework? Sería como una plantilla. En cuestión de bootstraps, más o menos sí. Por ejemplo, el framework de JavaScript se llama jQuery o se llama Ajax. Ese era un framework. Por ejemplo, un framework de PHP puede ser Laravel, puede ser, ahí se me fue el nombre, Mean, puede ser, se me fueron los nombres, hay varios frameworks también que ya vienen preprogramados. ¿Qué será un framework? El admin LTV de Es como, ya googleándolo en Wikipedia, es el entorno donde vas a trabajar, como la estandarización del proceso. Un entorno estándar, vaya. Dice la definición, un framework es un entorno de trabajo, un marco de trabajo, es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular. Va enfocado a programación. Es tipo de software. Bueno, básicamente un framework es un conjunto de librerías, ¿sí? ¿Cómo que un conjunto de librerías? Por ejemplo, hablaba Mari Carmen de Bootstrap. Bootstrap es una librería de CSS. ¿Qué quiere decir esto? Que yo nada más mando a llamar clases que ya alguien prediseñó, prefabricó, preprogramó para yo utilizar esas funciones o esas clases sin tener que rediseñar o sin tener que programar yo desde cero. O sea, son funciones que alguien ya programó. Por ejemplo, Plugins. Pues se le llama framework. Son librerías. Básicamente las librerías son framework. Nada más que un framework es un conjunto de librerías, ¿sí? Okay. Que interactúan entre sí para obtener algo. Vamos a suponer,
Si yo ahorita en Visual o en un programa, supongamos que aquí en Sublime, están viendo Sublime, ¿verdad? Sí. Sí. Quiero generar una página PHP. Obviamente no se me va a pintar porque ni siquiera la tengo guardada, pero bueno. Supongamos que quiero generar una página PHP, yo le pongo que me sume los valores de 1 más 9. ¿Me lo podrá realizar esa operación? No. Así como está, Tiene una base, ¿no? como una base. Pues sí, algún comando que le diga qué va a hacer con esos números. No entendí. Como la instrucción en sí de qué es la suma y qué va a hacer con esos números. Ok, para empezar, ¿PHP sabe lo que significa la palabra suma? No, no Una está palabra reservada. declarado ni nada de eso. Yo No, sé, ¿no? la variable. Lo más probable es que no sea una palabra reservada, ¿no? E incluso Sí. aquí PHP me va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo eso no lo encuentro, no sé de qué me estás hablando. Para mí me estás hablando de una falacia. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a generar un archivo, supongamos que ese es mi archivo librería. No lo voy a estar guardando para no generar tantos archivos basura, ¿eh? Pero bueno, este es mi archivo librería o mi archivo framework. Yo aquí le voy a decir que voy a tener una función pública que se va a llamar suma y que esta variable suma va a recibir dato 1, coma, y va a recibir el dato 2. Con estos datos que está recibiendo, yo le voy a decir que me vas a realizar una operación que se llame suma, bueno, que se llame operación. Va a ser igual a dato 1 más dato 2 y que esto me va a regresar el resultado de operación. Entonces, en este punto, si yo le mando estos valores a esta librería, claro que acá tengo que instanciar la librería, yo puedo utilizar esta función, Sí. ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque es una función que yo ya creé. Ahora imaginen que yo descargo una librería que tiene cientos de funciones para mí facilitarme la vida, para que yo no las tenga que estar programando. Supongamos que tengo que programar para sacar, no sé, el área de, bueno, el área no, para sacar, no sé, una integral. Yo tengo idea de cómo sacar una integral, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Sí, y para programarlo, pues se me hace medio en chino. Lo que pasa es que mejor yo descargo una librería que alguien ya programó y yo ya nada más le pongo integral. Integral, mando los datos que quiero mandar, una integral de 5 a 9, y pues básicamente, ¿no? ¿Sí? Ahí estoy mandando a llamar una librería, ¿sí? Y un conjunto de librerías es un framework, ¿sale? Sí, Por ejemplo, ustedes programaron en segundo o en tercero con Visual Basic, ¿no? .NET. sí. El Sí. .NET significa framework, ¿sí? Y ustedes estaban trabajando, creo que en ese entonces era la versión 4 o la versión 3.5 de framework. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes bajaban la versión, los botones se iban a ver diferentes. A lo mejor, cuando ustedes lo quisieran correr en una máquina y esa máquina no tuviera instalado, por ejemplo, el framework número 4, no les iba a correr las funciones. ¿Por qué? Porque no cuenta con las librerías necesarias para reconocer esas funciones que ustedes están tratando de correr. ¿Me explico? Sí. Sí. O vaya, vamos viéndolo así. Sí. Supongamos que en Android, ahorita está la versión, híjole, ¿qué versión acaba de sacar? La Pie. O PQ. Qué dulce es ahora. Que es la Oreo y luego la Pie. Se me hace que está la Pie. Bueno, supongamos que está la versión más nueva. Y ustedes quieren instalar una app que está generada para esa versión en un celular que trae una versión, no sé, del KitKat, por ejemplo. Sí, que es una de las 4 puntos más o menos. Entonces, ¿qué va a pasar? Para empezar, los botones que diseñaron para ese nuevo sistema operativo no van a funcionar para el KitKat. ¿Por qué? Porque no tienen las librerías necesarias para tratar de leer esos códigos y generarles el botón que se va a generar, ¿sí? ¿Qué tendrían que hacer? Que los mismos de Android generen una nueva actualización en el KitKat para actualizar todas esas librerías, ¿sí? Para que puedan reconocer esos códigos y pueda generar ese nuevo botón. ¿Sí me explico? Sí. Más o menos así es como Sí, funcionan las ya va librerías. agarrando color. Así es como funcionan los frameworks, ¿sí? Eso es un framework, un conjunto de librerías para que ustedes puedan hacer algo. ¿Programaron con C Sharp o no? Con Python No. Chaparro. ¿No? No. Por ejemplo, C Sharp se utiliza muchas librerías.
Cada vez que ustedes se van a hacer, básicamente en visualbasic.net, cada vez que ustedes se querían conectar a la base de datos, tenían que utilizar la librería de MySQL, ¿sí recuerdan? Tenían que mandar a llamar la librería MySQL, si no, no podían conectarse a la base de datos. ¿Por qué? Porque los códigos no se encontraban ahí. ¿Se podía hacer la conexión manualmente sin la librería? Sí se puede hacer, pero tendrían que codificar a lo mejor unas 50, 100 líneas de código, nada más para llegar a la parte de la conexión. Y de otro modo, con esa librería, ustedes básicamente nada más ponen el nombre de la conexión, ponen los datos de la conexión, ponen el query, y básicamente es todo lo que tienen que hacer. Lo demás lo hace la librería. ¿Sí? Ok. Más o menos. Más o menos como el proyecto que hice con la uni, ¿no? Que nomás mandaba a llamar librerías. Ah, caray. Sí, el sistema de asistencia nomás mandaba a llamar las tablas de alumnos. Así. ¿Quién lo hizo ese sistema? Yo, Fernando. Dije, ¿quién está conectado? Ok, sí, más o menos así, parecido. De hecho, sí, Raúl trabaja mucho con Framework. Entonces van a estar trabajando ahí con Framework. Bueno, vamos a estar trabajando con Framework. Bueno, les comentaba yo, entonces, este es un modelo MVC. Vamos a manejar, en este caso, dos carpetas. Una que se llama Public y una que se llama App. La carpeta Public es donde el usuario va a tener acceso a todo lo que se encuentra aquí adentro. O sea, sí, mi cliente puede ingresar a la página index.php, puede ver las imágenes, puede ingresar a los archivos JS, a los archivos CSS y a los Bootstrap. ¿Qué les da a entender esto? Que esto es lenguaje del lado del cliente nada más. No sé si recuerdan lenguaje del lado del cliente, el lenguaje del lado del servidor. Más o menos. Más o menos. Bueno, ahorita se los explico bien. Lenguaje del lado del cliente. Estos son cosas que mi cliente va a poder ver dentro de su navegador web. ¿Por qué? Porque lo requiere para que su navegador pueda funcionar. Acá yo tengo todas las codificaciones ya con códigos PHP. Dentro de la carpeta de app, el cliente no va a poder accesar. O sea, nada más a la carpeta de public. Esto llega a proteger todos estos archivos. Esos archivos, él no puede acceder a ellos. Aunque ponga localhost, diagonal, app, diagonal, iniciador.php, no se lo va a abrir. O sea, ni siquiera le va a dar permiso para poder ingresar aquí, porque yo lo tengo bloqueado con este pequeño archivo que se llama htaccess. Con esto se bloquean todos esos accesos. Él nada más puede acceder a la parte de public. Ya esta página de index manda a hacer sus llamadas a estas páginas, pero eso lo hace internamente dentro del servidor, lo cual me garantiza mi seguridad para que el usuario vaya para ser hackeado tratando de ingresar a esos otros archivos, ¿sí? Ahora, dentro de la carpeta de app, que es la que les platicaba yo, que se encuentra protegida por parte del servidor, manejamos ya distintas carpetas, entre ellos está modelo, vista y controlador, que es el famosísimo MVC, nomás que aquí está pues ordenado alfabéticamente, pues me lo puso de esa forma, ¿no? El MVC se maneja de la siguiente manera. Cada vez que ustedes vayan a entrar a una página web, por ejemplo, google.com, y aquí manejamos un slash o una diagonal. Yo mando a llamar mi modelo, perdón, mi controlador, mando a llamar mi método y mando a llamar mis valores, ¿sí? Así es como funciona el MVC. No funciona con variables, perdón. Vaya, para yo poder ingresar a páginas, voy a estar ingresando de esta manera. URL, controlador, método y variables. Por ejemplo, supongamos que yo quiero entrar a mi controlador artículos, a mi método de... ¿qué métodos tengo en controlador artículos? Tengo el método de artículos también. Ironía. Artículos. Quiero mandarle el valor de, no sé, un 5, por ejemplo. ¿Sí? Lo que va a hacer esto va a ser, se va a ir al controlador artículos aquí, ¿sí? Este controlador artículos, si ustedes se fijan, está mandando a llamar un modelo. Aquí se encuentra mandando a llamar un modelo, que es el modelo artículos 3, que viene siendo, modelo, aquí está. Viene siendo este modelo que está aquí, ¿sí? Este modelo lo que está haciendo es una selección de archivos en la parte de obtener registros. Ahí les va un poquito lento. Este de artículos manda a llamar la función obtener registros del modelo que les acabo de mencionar y lo guarda en una variable que se llama datos. Todos los datos que va a recibir. O sea, este modelo manda a llamar los datos, aquí está,
se reciben y se los regresa al controlador. El controlador vuelve a recibir los datos, aquí está, y los guarda en una variable que se llama datos. Esta variable datos es mandado a la vista. La vista va a recibir los datos y va a ser la vista que se llama artículos. ¿Sí? Entonces, voy a abrir la vista que se llama artículos, que es esta que está aquí. Si se fijan ustedes, está dentro de la carpeta vistas. Aquí está. Y esta básicamente es mi vista. Yo tengo aquí los datos que previamente el modelo mandó a llamar y ya nada más los estoy utilizando en esta parte del código, ¿sí? Mando a llamar el header y mando a llamar el footer. Y digan ustedes, esto es el modelo MVC. No es más que mandar pelotitas de un lado a otro. Como les decía yo, el controlador es el intermediario. Este es el controlador que yo estoy mandando a llamar. El controlador manda a llamar un modelo que es este. Basado en los datos del modelo, hay veces que sí se requiere y veces que no se requiere. En este caso, la vista requiere los datos, aquí están, y se los manda a la vista. La vista conforma la página y básicamente con estos dos se genera la página en el controlador. Mismo controlador que se manda al usuario. ¿Sí me explico? Está un poco confuso, ¿eh? ¿Sí o no? Pues más o menos, pero ahí dándole tenemos Sí. que Volviendo a acoplarnos. este punto, miren. Ahora sí, volviendo a este punto. Entonces, tengo un cliente, tengo un controlador. El controlador manda a llamar al modelo. El modelo va y hace la consulta a la base de datos, regresa los datos al modelo. El modelo genera una variable en el controlador, que es la que contiene esos datos. Se la manda a la vista. La vista genera toda la vista que va a visualizar mi usuario. Se la regresa al controlador y el controlador se la regresa al cliente. Es una aventadera de pelotitas, pero a final de cuentas, eso hace que yo nada más tenga que mandar a llamar archivos. Perdón, archivos, funciones. Si se fijan ustedes aquí, al momento de generar la vista, ¿qué tantos códigos tengo? ¿Dónde está mi vista artículos? Aquí está. Pues básicamente está muy sencilla. Yo tengo aquí mi header, que es lo que siempre se va a estar mandando a llamar. Tengo mi footer, que siempre se va a estar mandando a llamar. Lo único que va a cambiar va a ser lo que vaya a estar aquí adentro. ¿Sí? Y en este caso no tengo conexiones así que digan ustedes PHP aquí. ¿Por qué? Porque esas conexiones ya están previamente preprogramadas también. De hecho, hay un núcleo que se encarga de hacer todo este proceso. El núcleo lo tengo aquí en mis librerías. Es este núcleo. Este es el que se encarga de hacer todo el proceso que yo les platicaba. Es el que se encarga de separar en los slashes el controlador, el método y el valor. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. ¿Más o menos hasta ahí? Pues está algo rebrujado, pero sí, más o menos. Sí, está un poquito medio rebrujado. Pero bueno. ¿Dónde estoy? Se salió Mari Carmen. No sé que sí. Sí, Ok, ahí les va. Existen lenguajes del lado del cliente y existen lenguajes del lado del servidor. Dentro de una página web, ¿cuáles son los lenguajes del lado del cliente? ¿Cuáles son los lenguajes que en este caso compila mi navegador? Recuerden que el IDE, el Visual Code, el Sublime y el Brackets no son más que editores de texto. ¿Qué quiere decir esto? No compilan ellos. Cuando ustedes guardan, ¿dónde compilan esos programas? Perdón, ese código. ¿Quién compila ese código? Caray. ¿Quién? Servidor. Ok, pero si yo no tengo un servidor, si yo guardo una página con HTML y la corro, ¿me funciona o no me funciona? El buscador. ¿El qué? El servidor local. Sí, pero si no tengo iniciado XAMPP y genero una página con .html, ¿me va a funcionar? El buscador. No, el navegador. El navegador, perdón. El navegador. El navegador, de hecho aquí está. ¿Sí están viendo esta pantallita, ¿eh? Sí. Ok. El navegador es quien les compila el código del lenguaje del lado del cliente. ¿Qué códigos existen del lado del cliente? Existe, por ejemplo, el HTML5. Existe el CSS3, que es la versión que estamos utilizando ahorita. Tenemos el JavaScript. JavaScript. Y tenemos el XML, ¿no? Que de hecho, HTML ni siquiera es un lenguaje de programación, ¿sí? Pero, pues ahorita para no confundirlos tanto, básicamente es un lenguaje estructurado.
y el XML también, pero vamos a manejarlos como lenguajes de programación. Aunque si ustedes llegan a escuchar que si HTML es un lenguaje de programación, es algo incorrecto, ¿eh? Pero bueno. Por parte de lenguajes del lado del servidor, ¿cuáles saben utilizar ustedes? PHP, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, ASP, perdón. Tenemos ASPX, tenemos JSP, tenemos Phaeton, tenemos Ruby, tenemos, ¿cuál otro? Bueno, son básicamente los más utilizados que hay, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Que los lenguajes del lado del cliente los puede ver el navegador, o sea, el navegador los compila. Por lo tanto, como el navegador lo compila, yo puedo visualizar ese código. El lenguaje del lado del servidor, yo no puedo visualizar ese código porque quien lo compila es mi servidor. Vaya, supongamos que yo tengo mi computadora. Esta es mi computadora. Bien bonito. Y acá tengo mi servidor. Ahí está. Supongamos que yo tengo el internet, porque es a donde quiero acceder, y quiero solicitar una página al servidor, que es PHP. Esta computadora lo que hace es mandar a llamar la página web, llega para acá, ¿sí? Después el servidor me va a responder, pero todo el código que se genera aquí es el código PHP, ASP, ASPX, JSP, dependiendo del lenguaje del lado del servidor que ustedes tengan. Este código se queda aquí. Les genera puro código HTML y cuando esto regresa a la página para acá, realmente no llega ningún código en PHP. Todo el código que llega para acá es puro código HTML, CSS, JavaScript o XML. El código PHP lo realizó acá el servidor. Este código del lenguaje del cliente lo realiza la computadora. Perdón, lo realiza el navegador web, que básicamente está en la computadora. ¿Sí me explico? Más o menos. ¿Sí? Sí. Sí, Ahí ya les va. queda Un poquito más. ejemplo, vamos a suponer. Prueba.html. ¿Aquí lo sacaste clase? Um, 12:30, ¿va? pues hasta la 1:20, ¿no? Ah, sí, es cierto, es que son 2 horas. Sí, una 20. Muy bien. Ok. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a suponer que yo tengo aquí una página que la guardé como HTML. Va a ser prueba.php. Ahí está. Vamos a suponer que yo tengo mi código HTML. Todo esto es código HTML, ¿están de acuerdo? Sí. Y aquí abajo voy a poner código CSS. Le voy a decir que mi body va a ser de color, background color, black, bueno, blue. Ahí está. Y también le voy a poner código JavaScript. Script. Y le voy a decir que me va a mostrar una alerta. Bueno, va a haber una variable que se va a llamar B1, que va a ser igual a 1, a 5, var B2 igual a 10, var suma igual a B1 más B2 y alert suma. Ahí está. Y por otra parte, en el PHP le voy a poner exactamente lo mismo que el JavaScript. Voy a crear una variable que se llame B1, va a ser igual a 5, B2 va a ser igual a 10, suma va a ser igual a B1 más B2 y eco suma. ¿Sí? Esto y esto hacen exactamente lo mismo, solo que esto es un lenguaje del lado del cliente y esto es un lenguaje del lado del servidor. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿O no? Ok. Sí. Pues si usted lo dice, profe, pues sí. Ok.
Fíjense bien, ya corrí el archivo de prueba y me dijo que mi respuesta al alert que yo le puse, porque no le puse ningún botón ahorita todavía, es un 15, ¿sí? Y me la pintó de color azul. Si yo me vengo a inspeccionar el elemento, noten que aquí tengo código HTML, tengo mi body, tengo mi JavaScript y me dice de dónde está saliendo esta suma. Me está diciendo que B1 vale 5 y B2 vale 10 y que la suma de B1 más B2 es lo que me está mostrando. El CSS también se encuentra aquí. ¿Y qué pasó con el PHP? No está porque es del lado de... El servidor. del No servidor. está. ¿Por qué? Porque no es lenguaje del lado del cliente, es lenguaje del lado del servidor. ¿Quién ejecutó ese código? Lo ejecutó mi servidor. En este caso, el servidor que yo estoy utilizando es el Apache, que pertenece a XAMPP. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ujú. Ok. Entonces, el servidor lo único que hizo fue imprimirme lo que yo quería y me lo regresó como HTML. Si se fijan, esto no es PHP, es HTML. Ese 15 está escrito en HTML. El código PHP en ningún momento lo va a tocar mi navegador web. Todo el código PHP lo va a ejecutar mi servidor. A eso se refiere con código del lenguaje del lado del cliente y el lenguaje del lado del servidor. ¿Sí? Más o menos. Sí. 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 Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, sugerencia? Hasta el momento no. 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 Muy bien, vamos a hacer una pequeña, un examen diagnóstico para saber qué tan bien andan con CSS, PHP y MySQL. ¿Sale? Les voy a pasar el vínculo de estas páginas. Ustedes lo van a resolver. Ahí les va. Les voy a pasar el vínculo. Para empezar, las páginas están en inglés, ¿no? Pues aquí tienen el traductor para convertirlo de inglés a español. Nada más cuando la estén haciendo, habrá partes que le pide con los códigos. Por ejemplo, este. Si ustedes lo tienen en español, pues claro que en español no les va a coincidir. Aquí lo convierten en inglés, ya ven a ver cómo se ve en inglés. Seleccionen la que quieran, lo devuelven en español para que puedan leer la pregunta, ¿no? Al final les va a aparecer todas las preguntas, tanto las respuestas que sacaron bien como las respuestas que sacaron mal. A mí básicamente me interesa saber qué es, en qué andan fallando y qué es lo que ya más o menos conocen. Entonces, al final van a copiar todo el documento que les va a arrojar con las respuestas bien y las respuestas mal, lo van a pegar en un Word y me lo van a mandar. Bueno, me lo van a mandar a un archivo a la carpeta del Edmodo, a la página. No sé si la manejaron la vez pasada. A esta. No. 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 Bueno, No. ahorita les voy a mandar todos un pequeño, un archivo que les explica cómo funciona y ahí es donde van a dar de alta el trabajo. ¿Sale? Ok. O sea, nomás tomamos screenshot de la encuesta y luego ya se lo mandamos por ahí, ¿o cómo? Sí, pero no es screenshot. Lo van a... Ok. Si toman un screenshot, pues no les va a caber. Son 25 preguntas. Entonces, las 25 preguntas... Seleccionamos y van a pegamos pegar el todo Word. documento. Lo van a pegar en un Word para que les quepan el documento completo. ¿Sí? Ok. Más o menos. Muy bien, profe. Sí. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces les voy a mandar si quieren por WhatsApp. Vamos a desconectarnos un ratito. Si tienen alguna duda, pues me lo mandan, pero es para ahorita mandarlo, ¿eh? Es para estar trabajando mientras. ¿Sale? Ok, está bien. ¿Y en qué tanto se va a conectar otra vez o ya no? Ahí les voy a estar preguntando. De hecho, les voy a estar ahí presionando para que ya terminen. Y ahí me vuelvo a conectar. Ok. ¿Sale? Muy bien. No googleen las cosas, es para saber cómo andan. Así que si no Ok. conocen algo, pues preferentemente pongan lo que ustedes crean que sea. ¿Sale? Vale. Examen diagnóstico sin valor como examen. Sí, nada más para saber cómo andan y saber de dónde voy a partir. Muy bien. Ok. Bueno, entonces Muy ahorita bien, nos profe. vemos. Vale. Gracias. Ok, ahí esperamos, profe.